Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Les saludamos con mucho afecto desde la Ciudad de México. Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a Abelardo todos. Martín. Buenas noches. Como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Pues al contrario, el gusto es nuestro. Y hoy tenemos como invitado a Edgar Morín. Edgar Morín es doctor en antropología, tiene también carrera en comunicación y es autor de varios libros, entre los cuales destaca uno recientemente publicado que es La Maña. Aquí lo pueden ustedes ver. Es un estudio antropológico sobre las relaciones de poder y el narcotráfico, sobre las relaciones de los poderosos con el crimen organizado. Edgar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿La maña es esta unión entre políticos, empresarios y delincuentes? ¿O son todos delincuentes? Digamos que un poco la maña es como el término coloquial de referirse en realidad a un sistema de relaciones instituido paralelamente al Estado y que tendría una serie de vasos comunicantes con el Estado. Y con el Estado pues no solo es el gobierno, también con otros sectores de la sociedad. Entonces este problema surge, o este sistema se genera a partir de la prohibición de las drogas, que la prohibición mundial de las drogas en realidad es muy nueva, no tiene ni 100 años, y en 100 años lo que hemos visto pues es que la prohibición ha generado más problemas de los que se supone iba a resolver. Entonces esta prohibición, que tiene que ver con motivos geopolíticos, con motivos morales y económicos, produce un mercado negro, y esto entonces empieza a generar, digamos, este sistema, o lo que deriva en una suerte de sistema delincuencial con vasos comunicantes. Eso, digamos, sería la maña. Veo aquí en la portada de tu libro, pues personajes muy conocidos, no solamente delincuentes como Don Neto, como el Chapo Guzmán, Esparragosa, Caro Quintero, sino también veo figuras de la política como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, un general del ejército, 2 generales del ejército, el almirante Ruano, que fue secretario de Marina con Vicente Fox, a Zorrilla, a Manuel Bartlett, que fuera secretario de Seguridad Pública con Calderón, García Luna. ¿Todos están entrelazados? Digamos que si hablamos del caso mexicano, bueno, pues son estos nombres. Si habláramos del caso holandés o australiano, serían otros nombres. En este caso, digamos, lo que la portada representa de alguna manera son un poco esto que decíamos, los vasos comunicantes o los vínculos que se establece entre el poder institucional o algunos de sus representantes, digamos, agencias de seguridad en particular, con empresa, o sea, empresarios financieros. Aquí no veo empresarios. Pero sí hay financiero. Por ahí hay un financiero que fue acusado también de lavado de dinero. Es decir, es como este sistema. Pero algo que también es muy interesante... Pues está un representante de la familia Hank, ¿no? Exactamente. Que es Jorge Hank. También, que ha sido acusado. Sí. Y lo que es creo que también interesante, que es un poco el estudio también aborda en esto, es el asunto de los imaginarios sociales. Es decir, bueno, pues todos decimos, todos suponemos o creemos o imaginamos que fulano o mengano están relacionados. Y sin embargo, cuando se trata de presentar pruebas o documentos, esto se empieza a diluir, y se diluye pues por varias razones. Entonces esto contribuye también a crear una serie de imaginarios, digamos, sobre el poder en las sombras, es decir, los titiriteros que controlan, pero que en realidad cuando uno empieza a buscar evidencias, pues resulta que no hay tales, y que hay, digamos, un peso también muy importante en este fenómeno que tendría que ver con el imaginario social, que alguna parte está construido con estereotipos. Pensemos esto que se ha hablado, que si la droga y los jóvenes, bueno, pues sí los jóvenes, pero los jóvenes no son la parte central del problema. El problema, lamentablemente, ahora es más estructural.
porque tiene que ver con una serie de componentes y de transformaciones del propio Estado mexicano, que haría, digamos, que estos imaginarios los asocien. En algunos casos sí ha sido probado también. Lo comentábamos antes. Sobre todo contra los narcotraficantes, ¿no? Sobre todo, es decir, habría también en el propio sistema de justicia, habría algunas inequidades, claro, ¿no? Que tienen que ver también con componentes de clase, pero que tampoco es nuevo. Digamos, si pensamos, no sé, en Foucault, por ejemplo, pues ahí veríamos que hay un componente de clase, la administración de los ilegalismos, o sea, no es nueva esta relación. Si pensamos, digamos, en el caso mexicano, hay un documental muy bueno que seguro conocen, de Everardo González, que se llama Los ladrones viejos, Artegios, los ladrones viejos. ¿Y qué hace? Pues entrevista, digamos, a personas que delinquieron. No es delincuencia organizada de alta escuela, pero es interesante porque hay un sentido del oficio, ¿no? Hay hasta arte, ¿no? Digamos, en lo que esto puede significar, pero también lo que vemos, que platicábamos, es una transformación en el delito. Es decir, antes el delito en México no era tan violento, y eso que México nunca ha sido un país pacífico, siempre ha sido un país con armas y conflictos. Intenso, digamos, muy intenso. Nos peleamos en serio el territorio. Pero después, digamos, y después estamos hablando de los últimos 30 años, un poco menos, o sea, el fenómeno empieza a volverse cada vez más violento. Y entran factores, digamos, desde el rencor social, que tienen expresiones como el vandalismo, por ejemplo, a una serie ya de problemas de tipo mental, que tampoco se abordan en estos fenómenos. Es decir, no es un fenómeno policíaco, no es un fenómeno que solo lo deban resolver políticos. Es decir, el problema de la salud pública casi nadie habla de él. Y es en realidad donde hay uno de estos grandes nudos. Es decir, ¿qué hace que la gente tenga tanta angustia que encuentre en las drogas, o legales o ilegales, pues un tranquilizante o una manera de evadir la realidad, o las angustias de perder el trabajo, de la vida moderna? Entonces hay una dimensión de salud mental y de cultura que tampoco se ha abordado. Lo comentábamos antes también. Estos personajes que se identifican como capos de la droga, pues no tienen mucha preparación, no muchos estudios. Algunos terminaron apenas la primaria o ingresaron y no concluyeron la secundaria. Son capaces de crear estas redes financieras y sobre todo la logística para el reparto de su mercancía con fines asiáticos, ya no solo Estados Unidos, Asia y Europa, invadidos, dicen que por la droga mexicana. Sí, seguro. Es decir, cuando hablamos... ¿No tienen complicidad de empresarios? Claro. Bueno, obvio que sí. Es decir, cuando hablamos de... Si pensamos en el fenómeno del narcotráfico, a partir de la prohibición, digamos, habría que pensar como en varias esferas. Es decir, una esfera sería, digamos, puramente técnica, lo que sería el cultivo, procesamiento, la cadena de producción, pues, que si nos damos cuenta es muy parecida a la de la economía legal. Entonces, bueno, pues obviamente hay gente que se va especializando. Y esto también se ha vuelto cada vez más sofisticado. ¿A partir de cuándo? Pues básicamente a partir de los acuerdos de libre comercio, los años 80, pensemos en el GATT. Entonces empiezan a abrirse las fronteras y entonces hay un efecto, pues, comercial. Es volúmenes cada vez más grandes que se mueven. Entonces esto genera un problema en realidad global. ¿Por qué? Porque si pensamos en una frontera como Nuevo Laredo, por ejemplo, que es fundamental para el comercio no solo de drogas, pues nos vamos a encontrar que un agente aduanal o un policía pues no debe tener más de 3 o 4 minutos para revisar un contenedor. Y hay miles de contenedores. Claro. Entonces, es decir, eso es la maña. O pensemos, por ejemplo, en la vieja escuela, es decir, cuando no se traficaba por toneladas o contenedores, esto de los carros, que de ahí viene, digamos, en la subcultura, toda esta parte de los corridos, ¿no? Hay un término que utilizan, el argot es muy importante. Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana. Exacto. Y en argot hay una cosa que le llaman los clavos. O sea, los clavos es la manera que alguien, algún mañoso, tiene de esconder esa droga, donde no la encuentra. Entonces, vamos viendo pues, que habría ciertas especializaciones en ese trabajo. Y obviamente, pues se ha vuelto más sofisticado. Entonces, evidentemente hay una parte que sí la pueden hacer por sí mismos. Pero obviamente a gran escala, pues esto no es viable. Entonces ahí es donde entrarían relaciones de poder. Un estudioso del fenómeno como Luis Astorga, por ejemplo, que hace esta historia del narcotráfico en México, pues encuentra, por ejemplo, que los aparatos de seguridad del Estado pues, controlaron o contuvieron por muchas décadas. Pero, digamos, cuando empieza esta la alternancia partidista,
Entonces hay también una ruptura que los traficantes y otros grupos criminales pues, pueden entender. Es decir, pues, el gobierno federal es de un partido, pero el estatal es de otro y el municipal después es de otro. Perdón, Edgar, pero controlan y a la vez participan, ¿no? Porque no creo que solamente controlen con la legalidad, con el derecho, sino, bueno, sabemos, una de mis preguntas respecto a lo que estás comentando es realmente, ¿tú cómo tienes detectado desde espacial y temporalmente cuándo se da en México, qué estaba pasando en México sobre todo, en la sociedad políticamente, cuando irrumpe este fenómeno del narcotráfico que lo identificamos, tenemos esa identificación, sobre todo los jóvenes, como que somos, no soy joven, ¿verdad? Pero los chicos tienen esta idea de que siempre hemos vivido dentro del narcotráfico, ¿no? Independientemente de rutas históricas, momentos históricos, pareciera que esta maldición nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pero ¿cuál es el momento político, social que irrumpe para que...? Yo creo que hay varios, digamos, un momento que es muy importante, que además todos son recientes. Un momento muy importante es el asesinato de Manuel Buendía en 1984. Bueno, creo que ese es un elemento importante en esto. Quizá el más grande viene un poco después, que es el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, y hay incluso consenso entre los propios periodistas que cubren estos temas, ¿no? Porque a partir de ese momento el fenómeno de la delincuencia organizada y el imaginario del narcotráfico, en ese momento salen a la luz pública y todos los periódicos empiezan a interesarse. Es decir, pasan de la nota roja, donde históricamente estaba arrinconado, a la sección de política. Y esto es una transformación muy importante, digamos, para la propia sociedad, porque el fenómeno se vuelve visible. Y si esto lo quieres combatir, no necesariamente desde lo visible o lo hipervisible, pues es lo más práctico, porque muchas de estas cosas en realidad pues, necesitan secrecía de la investigación, son cosas que tardan muchos años en resolverse. Pensemos por ejemplo en el maxiproceso el cártel de Juárez, tardó años en hacerse. Entonces eso no tendría una lógica distinta, claro. Creo que esos serían como los dos grandes momentos donde esto va irrumpiendo. Porque después la tragedia, me parece es que nos vamos acostumbrando a la violencia, o mejor dicho, la violencia se va naturalizando en pues, la atmósfera mental de nuestra sociedad. Sí, ya nada nos asusta. Sí, es normal. Y efectivamente, el asesinato de Buendía se dice o obedeció probablemente a que él estaba investigando la participación de políticos importantes del sexenio de Miguel de la Madrid en asuntos del narcotráfico. Y en cuanto al asesinato de Posadas Ocampo, pues la excusa es que lo confundieron con el Chapo Guzmán. Sí, así es. Y hay incluso una nueva versión, no es muy difundida, pero vale la pena. La fuente está en un libro que se llama Los Malditos 2, y la fuente la da el asesino de Buendía, uno de los acusados del asesinato. Y es muy interesante pues, porque generalmente estas personas no hablan. Y la manera en que fue obtenido el testimonio también es interesante. Entonces, digamos, ahí habría toda esta lógica que otra vez alimenta los imaginarios. Que si había un maletí, que si el prelado tenía relación o no con... Pero también esto nos lleva a un problema también de gobernabilidad. Es decir, ¿cómo construye el gobierno una narrativa o una agenda que informe a la gente de lo que está pasando? Porque ahí hay un problema. Sobre todo creíble, ¿no? Porque lo que se está comentando aquí es que pues las redes del poder están insertas, ¿no? Están hasta lo más profundo del subsuelo del narcotráfico, ¿no? Y un dato que es muy interesante que le acaba de dar la PGR ayer. De los 122 objetivos prioritarios que trazó esta administración, pues resulta que solo ha habido 4 condenas. Y no han sido de gente relevante. ¿No? Entonces, ahí hay este componente también de gobernabilidad, o sea, en términos jurídicos, pero uno que también es muy importante es, bueno, ¿y cómo construyes una narrativa? O sea, no puedes jugar al productor. Y el gobierno federal en algunas ocasiones ha tratado de jugar al productor televisivo. Y bueno, no puedes hacerlo desde esa posición de poder. Claro. El caso de Blancas sería casi paradigmático. Que ya hasta premio Alfaguara es el caso de Gans. Así es. Vamos a una pequeña pausa, si nos permiten, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias al pago de tu predial, hemos realizado importantes obras en beneficio de tu familia. Obtén descuentos por pago anticipado de tu predial 2018, 10% del 1 al 28 de febrero. Además, participas en el sorteo de un auto último modelo con tu predial. Próximos sorteos, 9 de febrero y 9 de marzo. Unidos seguimos recuperando la grandeza de nuestro municipio. Solidaridad, unido y transparente. Estamos con Edgar Morin, autor de La Maña, que me parece un título muy afortunado. Me remitió a que señalamos la acción censurable o condenable y no a los mañosos, que esto me remitió a, pues es distinto hablar del pecado que del pecador. Claro. Y pues La Maña tiene hasta su parte atractiva, ¿sí? Los mañosos existen en el fútbol, como Maradona, que mete un gol con la mano y es un mañoso. Exacto. O los políticos mañosos, ¿sí? Sí. En este caso me parece también muy afortunado la narrativa de la realidad social que está viviendo el país. Cuando nos referimos a La Maña, pues se está llevando a cabo, los mañosos se apoderaron del gobierno posiblemente, los mañosos se apoderaron de las empresas. Guillermo Valdés, que fue director del CISEN, dice que la prosperidad del narcotráfico, del crimen organizado, se construye a partir de la edificación de auténticas empresas, ¿sí? ¿Qué hay de esto? ¿Y por qué entrarle al análisis antropológico de algo que ha estado solamente en manos de los policías, en manos de la seguridad? Digamos que la historia de las drogas nos muestra también que habría, digamos, una serie de afluentes históricos que han tenido, si usamos la metáfora del río, han tenido después distintos canales, algunas represas, diques, y se ha diversificado. Entonces, un elemento muy importante de las drogas, por ejemplo, viene del arte y de la cultura. Entonces ahí había como un primer acercamiento con la antropología. Pensemos en la contracultura, es decir, la derrota cultural a la prohibición se la da los propios Estados Unidos, ¿no? O sea, Nixon funda en 1971 la DEA, que es una burocracia de administración, ¿no? Y en 1971 pues está el rock, la psicodelia y todas las industrias culturales distribuyendo esto. Entonces, cuando hablamos de legalización, pues es que eso es real, pues ahí está. Pero en sociedades tan conservadoras como la nuestra, reconocer eso cuesta trabajo. Entonces, pues habría que empezar por regularizar lo regularizable. No todo se puede regularizar. Entonces, ahí habría un componente. Otro componente también de esta historia que es interesante es como, por ejemplo, en la antigüedad, estas sustancias, que además casi todas vienen en su origen de plantas, pues estaban reservadas, no para cualquiera. Sacerdotes, chamanes, brujería, los aquelarres, distintos momentos. Entonces estaban instituidas en la cultura. Solo los ancianos podían beber pulque, se castigaba, ¿no? Estaba regulado.
Y después viene en la historia de la prohibición 2 diques. El primero, la Edad Media. O sea, pensemos en las guerras religiosas, por ejemplo, pues acusaban unos a otros de estar embrujados y los quemaban. La Inquisición. En América, en Europa, pero también en el mundo musulmán contra el alcohol, ¿no? Y luego en el siglo XIX lo que vamos a ver que es muy interesante, pues es el desarrollo ya del capitalismo, ¿no? O sea, viene de 100 años atrás, pero entonces empiezan los primeros efectos. Entonces los pobres no podían tomar alcohol porque era muy caro, entonces podían tomar láudano, que era más pobre, o más para pobres. Entonces esta economía empieza a generar. Pensemos en Dickens y Oliver Twist, o sea, esa revolución industrial genera un montón de efectos. Y esos efectos empiezan a generar reacomodos sociales. Y lo que también es muy importante en ese momento de lo económico, pues es la geopolítica. La guerra del opio, China. ¿Cómo resuelve China? Dice, bueno, pues regularicemos y se legaliza y tan. Y entonces es cuando las potencias dicen, no, este es un negocio inmoral, ilegítimo, vamos a combatirlo. Y la gran enseñanza que dejó la prohibición del alcohol en los años 20 del siglo XX, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el capitalismo aprendió que la prohibición genera grandes mercados. Exactamente. Ese es como el chiste de todo esto. El negocio de esto es la prohibición. Edgar, perdón, yo todavía tengo un debate interno entre si la panacea sea liberar el mercado de la droga o controlarlo y reducirlo. Porque creo que también, sobre todo refiriéndonos a lo que es la sociedad mexicana, tenemos, pareciera que todos nos estamos volviendo delincuentes, porque el delincuente, pues sí, hay quienes nacen, hay quienes se hacen y hay quienes, tú que sabes de antropología, pues es el delincuente habitual, ¿no? El que pues de repente me encontré algo, no hay de quién sea estos lentes y resulta que pues bueno, me los quedo. Delincuencia de oportunidad, le llaman los criminólogos, ¿no? Sí. Pero creo que de verdad nos estamos volviendo en un país de delincuentes donde, bueno, pues hay que legalizar todo lo que está mal, ¿no? Y ante esta falta, algún invitado hace poco tiempo nos decía que esta falta de educación, que no solamente es en las escuelas, es en las familias, se reproduce por una falta, como él bien lo decía, de alimento, de oportunidades de salud, y en donde pues los padres, los progenitores, y tal vez alguien también decía, uno de nuestros invitados, las madres, pues cómo mi hijo no se robó este lápiz, ¿no? Se lo encontró, y más adelante ese chico, ese joven, pues se le va a hacer fácil tomar un celular, tomar algo, y entonces nos vamos reproduciendo como en la sociedad de donde pues ser delincuente se vale, ¿no? Y yo por eso tengo todavía esta cuestión de que sí entiendo que legalizar el mercado de la droga lo que está proponiendo pues es precisamente poner una presión a que, bueno, los delincuentes desaparezcan, pero no estamos viendo esta otra parte donde también pareciera que antropológicamente estamos generándonos como delincuentes, ¿no? Y que hay otros mercados ilegales tan grandes y tan preocupantes como el de la droga. O sea, nos hemos convertido en el mercado de la ilegalidad. Seguramente hay muchos otros países, pero bueno, mal de muchos, ¿no? Estamos hablando de los mexicanos. ¿Tú qué crees? Yo creo que, digamos, en realidad la gran panacea debería ser la educación, ¿no? Que no debería ser una panacea, sino una realidad. Y buena parte de estos problemas o estos fenómenos tienen con un componente de educación, eso por supuesto, y hay un componente de desinformación. O sea, parte de esto también es una guerra ideológica. Entonces, ¿qué necesita la sociedad en fenómenos como este? Pues información científica, ¿no? Pero antes necesita educación. Sí. Porque entonces no la puedes asimilar, y entonces también es como el juego perverso de esta maña, ¿no? Digamos que en términos estrictamente económicos, si tú legalizaras mañana las drogas, que es como el temor de muchos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a cambiarse a otro mercado, tal exactamente como sucedió durante la prohibición del alcohol. Es decir, no nos están diciendo nada nuevo. Exacto. ¿Qué sucedió después con la prohibición del alcohol? Se reguló, ¿no? O sea, aquí en realidad el gran problema de aplicar muchas de esas políticas tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer esto en Colorado, donde hay una serie de instituciones que pueden contener y que pueden regular el fenómeno, incluso no como Miami,
con este documental de los vaqueros de la cocaína. O sea, aún ahí el Estado llega al punto en que interviene y regula y lo hace efectivamente. El problema es que aquí eso no existe. Cuando hay gobierno. Exactamente. Cuando hay quien aplique la ley, quien ponga gobernabilidad. Claro, límites incluso. Es decir, a lo mejor parte del problema es que el debate se quiere simplificar a que queremos o que se quiere construir una narcolandia. Eso incluso Rafael Caro Quintero, en la única entrevista que ha dado desde que salió de prisión, lo dijo. O sea, hay mucha suerte con su narcolandia. Entonces, una persona que conoce también ese fenómeno, que irónicamente diga que les vaya muy bien con Narcolandia, nos dice que ese no es, digamos, el camino, pero ni siquiera me parece que vaya por ahí el debate. O sea, el debate está todavía en si la tenencia son de 5 gramos. Y si nos damos cuenta, entonces en realidad es como distraernos del problema de fondo, porque son 5 gramos. El negocio no está en los 5 gramos. Algunas partes del estudio... O te dan la oportunidad, perdón, de consumirla, pero se sigue en la posición como un delito. Exactamente. Sí, pero el negocio, digamos, está en el mayoreo. Donde están las complicidades, los contubernios, pues no es, digamos, el tipo de la esquina que siempre ha estado en el subempleo o en el desempleo. Hay un estudio muy interesante que se hace en Argentina sobre este fenómeno que tú planteas. Se llama Chicos en Banda. Habla del declive de las instituciones. Entonces se pregunta cosas muy elementales, pero que nos sirven como espejo. Dice, bueno, ¿cuál es la autoridad moral que tiene un padre para decirle a su hijo que no se meta a vender drogas o a robar, cuando el padre en toda su vida no ha podido tener una vez trabajo estable? Porque no hay, por lo que sea. ¿Cuál es la autoridad moral que tiene la madre que manda a sus hijas a trabajar a la calle? ¿No? Y luego, bueno, ¿dónde está el Estado? Entonces, si nos damos cuenta, entonces, el fenómeno es este de la droga, pero el problema es otro. Es decir, ahora son las drogas pues porque es lo que está en el mercado. Ojo, el mercado también ha existido desde siempre. Si revisamos el trabajo de Astorga, por ejemplo, pues vamos a encontrar que algunos de los lugares que él menciona, donde se abastecían de drogas a principios del siglo, siguen siendo los mismos. Del siglo XX. Tepito no ha cambiado. Aunque, ojo, el imaginario es muy poderoso, ¿no? O sea, como si Tepito fuera literalmente un hoyo negro, ¿no? Entonces, no necesariamente es un hoyo negro. Si vemos, por ejemplo, en el asunto de la ciudad, pues hay desplazamientos. O sea, mientras hay dinero, hay mercado, ¿no? Y esa es como la gran paradoja. México es un país pobre, entonces no puede haber también un enorme consumo de drogas, pues porque estamos hablando de una sociedad de pobres. Si vemos lo que se consume mayoritariamente son drogas legales, como el alcohol, como el tabaco o como los solventes. Y desde que éramos jóvenes se hablaba de que los solventes y no se han regulado. No, bueno, ahora ya está, como decías ayer, y es cierto, ¿no? Tienen hasta saborizantes, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso nos habla como de una maña, pero nos habla también de que hay un problema estructural. O sea, no solo lo que hacemos con los jóvenes, porque es como siempre el estereotipo de ellos. Bueno, ¿y qué pasa con las familias? O sea, si pensamos, por ejemplo, en los casos de adicción, que son verdaderas tragedias, ¿cómo lo resuelven muchas familias? No soportan el problema y entonces deciden mandar a internar al pariente que tiene problemas y los mandan a unos lugares. La cárcel es un hotel de lujo frente a esos lugares. Al anexo. El famoso anexo. ¿No? O sea que en realidad, digamos, si hablamos de gobierno y Estado, son cosas que ni siquiera deberían existir, ¿no? Bueno, y creen ingenuamente que echándolo ahí el problema va a desaparecer. Lo que luego olvidan es que en algún momento lo tienen que sacar, porque además toda esa gente va contra su voluntad, lo cual jurídicamente puede ser un tema interesante. Es decir, ¿hasta cuándo puedes? Tengo entendido que legalmente solo 28 días puedes retener a una persona. ¿Cuándo? Pues cuando tiene un brote psicótico, ¿no? Bueno, y luego, pues sale. Imagínate cómo sale una persona que fue sometida por la familia y luego por todo un sistema de lo más pervertido. Y va a regresar a la calle. Y sale a la búsqueda de venganza, aunque sea contra sí mismo. Exacto. Y, bueno, traduzcamos eso al sistema de justicia penal. Y traduzcamos eso al sistema de justicia familiar. Entonces, creo que ahí, en realidad, las drogas son como el fenómeno
que representa, o que está en este momento representando otros problemas estructurales mucho más graves, ¿no? O sea, migración, desempleo, falta de oportunidades. Ausencia de gobierno. Ausencia de gobierno, por supuesto. O debilidad. Da lo mismo, ¿eh? Sí, en realidad da lo mismo, y en el caso del gobierno, digamos, es terrible porque creyeron, me parece también, no creo que ingenuamente, pero que si esto no estaba en la agenda mediática, entonces iba a desaparecer. Si nosotros revisamos los primeros años de la narrativa mediática, era como si hubiera acabado la guerra. Pero en realidad lo que pasaba, pues es que no estaba en los periódicos. Pero lamentablemente la cantidad de muertos, de desaparecidos, de violencia, llega el momento en que rebasa a los propios mecanismos de control de la información. Eso sucedió los primeros años de la administración de Peña Nieto. Ocultarle esa información. Pero la realidad lo rebasó, tienes razón. Incluso lo podemos ver con Calderón. Hay un periodista que encontró una cosa que es bien interesante. Toda la información sobre la guerra de Calderón no está desaparecida. Entonces, la tiene Guillermo Valdés de alguna manera, ¿no? Que ha Probablemente. escrito libros, él fue director del CISEN, sí, y es un gran defensor de la estrategia de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. Claro, pero digamos que la tiene un particular que fue funcionario público, sí, que... Pero oficialmente no constan los análisis. Entonces ahí estos huecos también son muy importantes, pues porque le va abriendo al propio Estado un montón de frentes que después como rellena, pierde la credibilidad. Entonces cuando se pierde la credibilidad para un gobierno, pues tiene problemas muy serios, ¿no? Así es. Y que creo que sería ahora el caso. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos enseguida. En un momento regresamos a Reporte 10. Del 6 al 13 de febrero vive el carnaval Pasión por Playa del Carmen 2018. Disfruta de las comparsas, la coronación de los soberanos y el recorrido de los carros alegóricos. Culminando con magnos conciertos. Sábado 10, Hash. Domingo 11, Noches de Carnaval, Nelson Cancela, La Crisis de Chicoche, Checame y Los 7 Latinos. Martes 13 de febrero, Los Tucanes de Tijuana. Solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Continuamos en Reporte 10, hoy aquí con la visita del doctor en antropología, Edgar Morín, que bueno, nos está compartiendo más que lo que viene en este libro La Maña, su expertise sobre lo que es el narcotráfico. Yo creo que como doctor en antropología ya nos has de haber estado analizando a todos nosotros. ¿No? Ni que fuera terapeuta. Pero bueno, parece que sí tienen ustedes la capacidad profesional de ciertos rasgos y definirnos, pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es que pues nos has estado comentando tu investigación seria, profunda, respecto a cuáles son los componentes, sobre todo pues humanos, sociales, políticos, del narcotráfico, sobre todo el narcotráfico en México, y cómo se mueve la droga en el país.
antes, ahora, pero tú cómo ves, Edgar, pues el futuro de este mercado. ¿De verdad hay posibilidad real, factible, de que los gobiernos, las estructuras doblen las manos para legalizar el mercado? ¿O cómo ves? ¿Cuál ves tú, sobre todo, bueno, pues a largo tiempo, que creo que es lo que nos interesa, 10, 20 años, que esté sucediendo con el narcotráfico en el país? Bueno, es un problema muy serio. Tenemos, digamos, en este momento ya hay un tsunami, no solo el de las víctimas, no solo el de los desaparecidos, no solo el de la violencia. Hay un tsunami porque resulta que en California acaban de legalizar la marihuana incluso para fines lúdicos, que esta es una novedad respecto a otras legislaciones en Estados Unidos. Entonces tienes a California, que es creo que la 8ª economía del mundo, con un mercado de entretenimiento para adultos, que ahora ya no solo incluye la industria de la pornografía, sino el de la marihuana. Las colas más grandes, las filas más grandes que para comprar el último iPhone, ¿no? Lo cual te dice mucho, ¿no? Pero digamos que esto es un asunto importante. ¿Por qué? Porque ese mercado, el caso de la marihuana en particular en Estados Unidos, no es nuevo que la controlaran norteamericanos, ¿no? Es decir, también es parte de esta idea de vender como los mexicanos y colombianos salvajes que hacen esas cosas. Los norteamericanos también las hacen porque también les gusta el dinero, no son cobardes. De hecho, en Estados Unidos es donde han desarrollado algunas de las técnicas de cultivo más avanzadas, la hidroponía, que también lo hace Holanda, y los dos países lo exportan. Tecnología. O sea, nosotros solo los muertos. Claro. Ellos hacen negocios con esto. Entonces, ahí hay un primer tsunami. ¿Por qué? Pues porque ese mercado, lo que quedaba de ese mercado que lo manejaban los mexicanos, pues ahora es más competido porque es legal. Y entonces ya empiezan los mexicanos que viven en Tijuana pues, a ir a Estados Unidos a comprar su droga. Es como un poco esquizofrénico. Que incluso es más potente, ¿no? Porque, digamos, es trabajada. Hay patrones de calidad. O sea ya el dios mercado. Ya importamos marihuana. Digamos, no se ha importado como tal, ¿sí? Pero digamos que es un fenómeno que puede ser. Pero esa es solo una parte del fenómeno. Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de la clase política no está siendo pragmática. Y este también es un fenómeno que se requiere mucho pragmatismo. Si pensamos en la historia, el equivalente sería Holanda. O sea, Holanda también fue parte del Imperio Español. Pero ¿cómo ha resuelto Holanda estos problemas? En realidad de una manera pragmática. O sea, pues igual no les gusta que sus hijos o hijas se vayan a un hotel de paso. Entonces consideran que es mejor informarlos sobre la sexualidad y que estén en sus casas. O sea, eso es pragmático. Y les ponen una vitrina. Además. ¿No? Que, por ejemplo, en el caso de las vitrinas, sí hay atrás un asunto más turbio, que ahí es más bien como el gobierno como proxeneta. Pero, por ejemplo, en el caso de las drogas, lo que yo he encontrado es que es como para turistas. Es decir, los jóvenes que no los dejan en sus países drogarse, en Alemania, Estados Unidos, Francia, ¿a dónde van a hacer turismo social? Pues a Ámsterdam. Al punto que ya los que viven ahí ya se hartaron, entonces otra vez están regulando el mercado, cerrándolo para que los extranjeros no puedan comprar. ¿Qué viene? Pues mercado negro. Entonces tienes como estas aristas que todo el tiempo estarían adaptando. Entonces ese es otro problema, que no están siendo pragmáticos, que parecen, digamos, obsesionados. Yo no creo que por un asunto moral, sino de doble moral más bien. O de inmoral o amoralidad inclusive. Digamos, el ejemplo más desquiciante de esto que mueve mucha risa es el del expresidente Fox. Él tiene relación con una empresa de Seattle que vende marihuana y que además tiene un nombre divertidísimo, Don Diego. Le pueden dar en internet y es un marihuano bigotón, ¿no? Y el presidente Fox o expresidente Fox pues promueve la venta de esa empresa, ¿no? O promueve pues las acciones de esta empresa. Promueve lo que fuma. Entonces tienes rasgos casi pues, de una esquizofrenia en algunos casos. Y ojo, el asunto central que tendría que ver con la salud mental también está colapsado, ¿no? O sea, por más discursos alegres que nos den las autoridades sobre el tema de salud, pensemos por ejemplo en los embarazos adolescentes. O sea, bueno, pues era una epidemia que sigue desbordada, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos... Con todo y la cultura de la anticoncepción, con todo y la cultura de la información... Y golpe de pecho... Es un problema real. Los embarazos adolescentes. Entonces, o sea, no podemos resolver un problema como ese
Entonces, imagínate meternos a resolver un problema de mercado negro, que ese sí es estrictamente moral. O sea, en realidad la droga, de los señores de la droga, pues no es la cocaína o cosas así, pues no son tontos. O sea, su droga es el dinero. Pero si nos damos cuenta, esa es la droga del sistema completo. Porque pues muchos políticos o militares o policías que les aceptan dinero, porque se los aceptan, ¿no? O sea, porque también hay una cultura de que son mal pagados, peor tratados, y que ven esa oportunidad de recibir en una maleta que es casi como del imaginario. O sea, pues no van repartiendo dólares. Fíjate, de esa manera, no son militares, mencionas militares, y hemos estado platicando casi exclusivamente de la maña política y la maña empresarial. Pero ¿qué hay de la maña militar? Tuve la oportunidad de conocer a Juan Quintero Payán, uno de los abuelos de este negocio del narcotráfico. Y don Juan Quintero Payán me platicaba, me decía, mire amigo, este negocio funcionaba muy bien cuando uno tenía que tratar con el jefe de este cuadrito. El jefe de ese cuadrito podría ser el gobernador o podría ser el presidente municipal. E invariablemente esos jefes de ese cuadrito nos decían, aquí vas a pasar, aquí vamos a dejar que hagas negocio, pero con 3 condiciones. La primera condición es que nada de tu porquería se quede en mi cuadrito, ¿eh? La segunda es que en este cuadrito no debe haber ni secuestros, ni asesinatos, ni violencia, porque el responsable eres tú. Y la tercera es, este acuerdo se acaba cuando yo te diga que se acaba. Y funcionábamos muy bien. Claro, después de platicar con ellos dejamos por ahí un portafolio, una maleta de acuerdo al tamaño del cuadrito. Pero también tuvimos que ir a ver a los militares que también tenían su propio cuadrito. Y cuando dejábamos la maleta, pues les despertamos la ambición. Y entonces dijeron, ¿por qué nos vamos a conformar con una maleta o con un portafolio si podemos tener todo el negocio? Y entonces crearon la violencia con los Zetas, que son militares. ¿Cómo lo ves tú? Digamos que hay muchas cosas para analizar, ¿no? La primera, tendremos que ubicar cuándo empieza el ejército a hacer estas labores, ¿no? 1975, Operación Cóndor. Lo que es interesante también es que la Operación Cóndor también fue utilizada sobre todo en el noroeste del país para pegarle a la para hacer contrainsurgencia. Exacto, era más para eso, ¿no? Porque en ese momento la actividad del ejército era simplemente sobre los plantíos. ¿Sí? Inhabilitarlos, ¿sí? Contaminarlos. Pero después el ejército ya tiene tareas de enfrentar al enemigo. Así es. Digamos que Ernesto Zedillo sería el responsable político de esa acción y sí genera algunos problemas. Hay cosas de lo que mencionas con las que estoy totalmente de acuerdo, como esta idea de despertar la ambición. En términos de maña, el ejército tiene una estructura organizacional que fue diseñada pues, para una cosa muy específica, ¿no? Pues es jerárquica, vertical, por razones obvias, ¿no? No te puedes poner a discutir en un combate las órdenes de un superior. Pero eso no es lo mismo que la seguridad pública o que incluso la investigación criminal. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene la Fiscalía de Chihuahua ahora, que acaban de soltar también hace unos días a 10 personas vinculadas a proceso por uno de... ¿Violadores? No, estaban relacionados con el caso de Miroslava Breach. Bueno, lo soltaron. ¿Por qué? Pues porque no les pudieron acreditar. Y dice algo que es muy revelador de esto. Dice, bueno, pues resulta que los militares que los detienen no sabían que era cadena de custodia. ¿No? Entonces... ¿por qué? Bueno, pues porque ellos no fueron entrenados para eso. Claro. El ejército interviene, pues los ejércitos de varios países sí, pero no interviene, digamos, la tropa y como el Borras, como decía el dirigente de la Coparmex respecto a Calderón. Tienen aparatos, algunos son muy eficientes, como es la sección segunda del Estado Mayor Presidencial, inteligencia militar. ¿No? Y dicen algunas personas que estar en el radar de inteligencia militar no es un asunto fácil, es decir, pues es gente que sabe lo que tiene que buscar. El ejército también tiene, y algunos periodistas como José Reveles ha publicado, esto que le llaman las estacas y todos los mecanismos para hacer la recolección de información en campo. Entonces, bueno, pues claro que hay agencias. La Marina, bueno, pues ahora está muy contenta porque tiene un protagonismo político que no había tenido
Y tiene además nuevos amigos, ¿no? Un protagonismo que le dio Estados Unidos, ¿no? Sí, y el propio gobierno de Calderón, porque también el gran problema con estas instituciones es que si tú las expones prolongadamente a una lucha que es muy fantasmagórica, porque finalmente la gente no trae un cartón diciendo yo soy narco. No, pues donde tú mismo lo decías, la droga es el dinero. Ese es el punto. Entonces, si la droga es el dinero, pues bueno, puede estar en el secuestro, porque uno de los grandes problemas de esta política de desarticulación de líderes, ¿cuál es? Bueno, pues ok, agarran y se llevan al tipo que los liderea. ¿Cuántos años te gusta que tenga? Por lo menos 45, de ahí para arriba. Se va él. Él, pues como seguramente era una persona lista, no les iba a decir a sus subalternos quién es el contacto en Colombia, si son traficantes internacionales. Se va él. Y entonces, ¿qué sucede cuando se queda un grupo de 10, 15, 20 personas que están armadas, que tienen contactos menores? Entonces se mueven a la delincuencia parasitaria, que sería la extorsión, el secuestro. El tráfico de drogas, como otros tráficos que tú mencionas, pues en realidad es una economía productiva, totalmente moral, pero es una lógica de producción. Es decir, el narco genera riqueza en toda esa cadena productiva. Obviamente también genera un montón de muertos. El asunto es los que regularizan. Descomposición social. Por supuesto. Pero la descomposición social, me parece, sobre todo tiene que ver con la prohibición. O sea, la regulación en Estados Unidos lo que busca es justamente ubicar quién compra y que pague sus impuestos y que se vaya a su casita. O sea, ellos sí pueden hacerlo porque sus instituciones funcionan de otra manera. Si tú ves, por ejemplo, los traficantes que trabajan en Estados Unidos, lo que buscan es aislarse de la comunidad. No dentro de la comunidad, porque esa comunidad sí denuncia y sí le hacen caso cuando denuncia. Claro. Aquí, pues, o sea, las instituciones tienen otros problemas, ¿no? O sea, ni siquiera se estaría consolidando una institucionalidad. Y además el problema es que es carísimo. Entonces estamos concentrados en un pozo sin fondo o en un WC al que le echas dinero y le jalas. Esa es la dinámica. Claro, hay gente que le interesa, pues sí, quien representa la venta de armas, drones, tecnología militar, policíaca, software, que es ya lo que viene. Todo. Ese es como más bien el problema. Obviamente estas instituciones están ahí, pues sí, y el riesgo, digamos, para todos nosotros como ciudadanía, pues es que se les está exponiendo un desgaste pues que es contraproducente en el mediano plazo, porque el ejército ya lleva más años. Entonces, por eso cuando meten a la Marina, pues es un poco como recambio. Y cuando se contamine la Marina, ¿qué vamos a meter? Ese es el gran problema. A los alienígenas. Ese es el gran problema, porque finalmente, lo decía el general Obregón, ¿no? O sea, habría que sumar ceros o quitárselos según como veamos. ¿Quién resiste los cañonazos? Porque es un problema cultural, o sea, tienes que profesionalizar las policías, pero eso cuesta dinero. ¿Cómo les das una vida de clase media? Les tienes que dar prestaciones para sus familiares, porque además también hay casos de policías, digamos, que creen en todo esto y que después el Estado los abandona. Por ejemplo, piensen en policías desaparecidos, particularmente en Michoacán, y ahí hay todo un drama, porque también a las instituciones les conviene más el término desaparecido que asesinado, y que tiene que ver con seguros, porque si está desaparecido, pues ¿cómo le voy a dar a usted el seguro? Entonces eso también afecta a miembros del propio Estado, que están sueltos. Ahí hay un problema también serio, ¿no? Estamos atrapados por la maña. Pero digamos que lo que habría que pensar es que pues también hay formas de cambiarlo. O sea, tiene que ver con procesos democráticos. Primero, voluntad. Mucha voluntad, que no hay, y procesos de participación ciudadana y democráticos. No puedes profesionalizar a la policía haciéndola opaca. Tienes que hacerle auditorías ciudadanas. Pero bueno, que a ver quién la abre. Pues ha sido muy interesante platicar contigo, Edgar. placer. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Esperemos que otra ocasión puedas acompañarnos Con todo gusto. para que nos platiques del libro que estás preparando, ¿no? También. Claro que sí, con Delincuencia mucho de cuello gusto. blanco. Un trabajo sobre crímenes de cuello blanco. Sí, así es. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Al Muchas contrario, gracias. Claudio Rodríguez, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias a todos. Abelardo Martín, gracias como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted también que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez, lo invito a que la próxima semana también esté con nosotros y mientras tanto le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla.
Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.